pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, la ciudad de Éfeso era la principal ciudad de Asia y ella era una de las principales iglesias de la iglesia primitiva. Era la iglesia más importante de toda la provincia de Asia. Era también un centro religioso que cultivaba, hacía culto a una diosa madre que los griegos la llamaban de Artemis y para los romanos era Diana, Diana de Éfeso. Ese templo era tan destacado, tan hermoso, tan pintoresco, que era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Ese templo también era un lugar donde se adoraba a la diosa romana. Éfeso era también un centro de todo tipo de prácticas supersticiosas. Y era conocido en todo el mundo por sus artes mágicas. Las personas en Éfeso acostumbraban a tener una avidez por conocer las cosas esotéricas, las cosas ocultas, que compraban libros y se informaban acerca de eso. Y en una campaña, entonces vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que gran cantidad de dinero eran desperdiciados por causa de esa práctica. Hechos 19, versículo 19, dice así: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aparentemente la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Con la ayuda de Priscila y Aquila, ellos vinieron desde Corinto a Éfeso y permanecieron allí por un tiempo. Después vemos a través de la palabra de Dios que Pablo viaja a Antioquía y lo deja responsable a este trabajo a ellos. Después, más tarde, la iglesia de Éfeso fue cuidada por el discípulo de Pablo llamado Timoteo. Y eso lo vemos en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pero ¿por qué yo estoy tocando ese tema tan importante? La iglesia de Éfeso tenía una gran particularidad. No era cualquier iglesia. Tenía sus cualidades y la primera cosa que enfoca la palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Cuando hablamos de obras, esto se inclina a las buenas acciones. Mis obras son las buenas acciones, sino no solamente las buenas acciones, sino mi estilo de vida, la manera de vivir, mi comportamiento. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente se lo conoce por sus obras, por sus frutos, por lo que hace. Y es así entonces que la Biblia muestra una iglesia que tenía un arduo trabajo y mostraba paciencia y no podía soportar a los malos. También mostraba entonces una oposición firme a los falsos maestros que habían surgido en la ciudad. Estos falsos maestros eran personas que se oponían al evangelio sano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo se preocupaba con las divisiones y había gente que realmente hablaba mal del propio apóstol Pablo. Hablaba mal de la iglesia. Y el propósito era sacar a gente de la iglesia, llevárselos con él. Las buenas obras de los efesios también son descritas por la afirmación: no puede soportar a los malos. Y cuando habla, no puede soportar a los malos, no está diciendo solamente a la conducta condenable de los vecinos, de los mundanos, sino muchas veces a los falsos maestros que surgen en la iglesia, inventando ciertas doctrinas para confundir al pueblo, para dividirlo, para hacer cosas que no convienen. Y dice, asimismo, aquellos que se declararon apóstoles y no eran, en su análisis criterioso, ellos los hallaron mentirosos. Eran uno de los principales opositores de Pablo y de la iglesia de Corintios, esa iglesia de Éfeso. Entonces vemos que se refería a los propios creyentes que tenían una visión de división. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5, dice así la palabra del Señor: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo diciendo, yo no soy menor que esos que están hablando, son grandes apóstoles. Cuando habla grandes apóstoles, está señalándolos como estos grandes tipos que aparentemente les gusta ser los tipos de la película. Y lo confirma en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en el capítulo 12, versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Estaba diciendo, este tipo de personas casi me hace entrar en carne, porque yo estoy alabándome, diciendo mis grandes cualidades, y son ustedes los que deberían alabarme. Pero dice, esto sucede por causa de esa gente que no sirve. Entonces dice, yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Qué tremendo. La iglesia de Éfeso tenía otra particularidad. La palabra de Dios dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. El sufrimiento y la paciencia que ellos mostraron al indicar el problema de los falsos maestros no era solamente una crisis momentánea. Él tuvo que perseverar en esa lucha y ya era una prueba de lealtad al Evangelio. Entonces él estaba firme en su posición de no torcerse. Y entonces tenemos en Éfeso una iglesia que se destaca por su pureza de doctrina. Pero a pesar de esas grandes cualidades, el Señor, a través del apóstol Juan, escribe, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pronto. Es decir, lo alaba, le dice sus grandes cualidades, le dice, ustedes son tipo gente trabajadora, se ha preocupado de combatir a los que se han metido a la iglesia a hablar doctrina falsa. Ustedes son una iglesia de una doctrina pura, es decir, han tenido paciencia y han sufrido, pero tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. ¿Sabe? A pesar de la lucha contra los falsos maestros y que ellos no había afectado la doctrina santa,
era una iglesia que predicaba la palabra. Esta tuvo algunos efectos negativos en ese combate a los malos, entre comillas, a los malos que no estaban solo afuera, sino adentro de la iglesia. Ellos se volvieron rudos y los había llevado a perder el primer amor. Y era un fracaso que atacaba la base cristiana. Nosotros como iglesia hemos tenido mucho tiempo de divisiones. Personas que han salido hablando mal de su iglesia, hablando mal de los pastores, diciendo que había grandes problemas en la iglesia. Nos acusaron de todo tipo de acusación, de mala administración. Y yo quiero que en ese aspecto no es por defenderme, pero somos una de las pocas iglesias totalmente descentralizadas del gobierno en la parte financiera. Es un equipo financiero que administra los bienes. Y quiero avisar aquí que todo lo que usted pone, y si lo pone con nombre, está registrado en el libro. Hay clara transparencia. El pastor, yo no tengo autoridad para sacar ningún pedazo de dinero sin antes ser aprobado por el propio gobierno y por el grupo de consejeros. Entonces, cuando soltaron una cosa, que Julano hace lo que quiere porque la iglesia a él le da lo que quiere y nadie toma control de nada. Hermanos, somos una iglesia que tiene auditoría externa y no lo hemos hecho porque nos obligaron a hacerla. Los hicimos porque sentimos que es saludable para una iglesia ser auditados por fuera, para recibir consejos, para seguir mejorar en el asunto. Entonces nos acusaron de falsas doctrinas. Hablaron que nosotros no enseñábamos nada, pero usted ha escuchado cómo se habla de santidad, de pureza, cómo se le habla a los jóvenes, ¿ya? Que deben llegar puros al matrimonio, que el enamoro no es solo para pasar el tiempo, sino para casarse, y deben buscar las personas adecuadas para eso. ¿Cuántas veces no hablamos eso? Entonces estamos ajustando cada vez más el liderazgo, haciendo que ese liderazgo sea un liderazgo puro, que realmente de buen testimonio. Pero ese arduo trabajo que se había hecho muchas veces corre un peligro de perder la visión del primer amor. ¿Y qué significa el primer amor de la iglesia primitiva? ¿Sabe? El amor mutuo debe ser una marca que identifica la comunidad de los cristianos. San Juan, capítulo 13, versículo 35, el Señor dice en su palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sabe? Cuando hablamos de amor, no estoy hablando de permisividad, porque usted a un hijo que ama, lo disciplina. A una persona que le interesa, usted la aconseja, la cuida, la protege, le da cobertura, porque ese tipo de amor es un amor, es el deseo de superación, es el cuidado. Y entonces la pureza de doctrina, la lealtad, los ministerios eficaces, la actividad de la iglesia, muchas veces, ¿sabe?, llevan a la iglesia al activismo, a perder la calidad de amor. Y esto no puede pasar. La falta de amor en las relaciones entre hermanos es un pecado y causa de caída. Hermanos amados, la exhortación para la iglesia de Éfeso dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora vamos a ver cuál era la experiencia, las obras de la iglesia primitiva. Eso lo estudiamos porque estábamos hablando con el gobierno, el pastor Charles y Jorge, que queremos volver a la iglesia primitiva. Eso se llama volver al primer amor. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, esta era la característica de la iglesia primitiva. Pablo había escrito a los corintios que todo lo que hagamos puede ser eficaz si no lo hacemos con un sello que se llama amor, no sirve de nada. Y es más, cuando habla de eso el apóstol Pablo no duda de decir, inclusive de dar su cuerpo. Algunos piensan, pero yo muestro amor dando limosna o entonces mis diezmos o las ofrendas. Pero el Señor habla de dar con verdadero amor, de trabajar con verdadero amor. ¿Sabe? Y cuando hablamos de amor, el propio apóstol Pablo lo define en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Preste bien atención, la Biblia está diciendo que es posible dar el propio cuerpo. Es posible entregar nuestro cuerpo y regalar todos los bienes a los pobres, y esto no hacerlo por amor, sino por una satisfacción de ser reconocido como gente espiritual o ser reconocido como un hombre bueno. Porque si no es por amor, debe ser porque hay intereses de ese tipo. Entonces vea usted, dice, de nada me sirve. Le sirve a las personas que usted le dio, pero a uno mismo no le sirve nada. Entonces, mis amados, la palabra de Dios nos exhorta para que no perdamos de visión el amor verdadero. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y este asunto no trataba de que por endurecer la doctrina, entonces la iglesia se desvía y se vuelve fría. Yo también aborrezco, dice el Señor. Como diciendo, los falsos maestros de Éfeso, los que eran definidos como nicolaitas, esto era una secta herética de los primeros tiempos de la iglesia. Y la exhortación del primer amor no implica un relajamiento de doctrina. Esto no debe suceder en la iglesia, pero tampoco eso no debe endurecer nuestra calidad de amor. Las actividades de los ministerios no es que sean malas, pero si no se acompañan de amor, si después estamos como profesionales trabajando solamente para producir, entre comillas, también no tiene sentido. Hermanos amados, estamos viendo que cuando no hay un verdadero amor, usted hace su parte y después no tiene compromiso con la iglesia. Entonces usted se ha vuelto un profesional. Y tenemos que cuidar dos aspectos importantes en la vida de la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hay dos cosas que son fundamentales para todo creyente: la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Relacionamiento. De nada sirve que usted sea un creyente bueno si usted no está bien con su padre, con su madre, si usted no los honra como sus padres. Conocí a gente creyente que por A más B más C dice, no, yo no quiero nada con mi padre o no quiero nada con mi madre. ¿Usted cree que eso va a tener un buen fin? El primer mandamiento con promesa es honrar padre y madre para que te vaya bien.
y seas de larga vida sobre la tierra. Hay hermanos que creen que porque conocen la palabra de Dios y no honran a su padre, no honran a sus líderes, no honran a su iglesia. ¿Usted cree que por más de que sean eficientes en el ministerio, lo están haciendo por amor? Entonces, tenemos que tener cuidado. Y una de las cosas que para demostrar amor tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos. Para amar necesitamos aprender a renunciar y a perder, a morir a nuestro yo. ¿Sabe? Jesucristo es la muestra de amor. Pero para amar, Él tuvo que bajar de nivel. Es como de silla volverse al toco. Él, siendo en forma de Dios, estando en la condición de Dios, no aspiró el ser igual a Dios como una cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y todo nombre glorifique que Jesucristo es el Señor. Cristo renunció a su posición de Rey y Señor por amor a nosotros, para identificarse con la humanidad. Él no vino a enseñorearse, pero un gran problema. Las personas quieren tener dominio inclusive sobre un rebaño que no les pertenece. Hay pastores que salen de la iglesia aquí, pero quieren seguir pastoreando la iglesia cristiana de la familia. Y justamente con el pretexto de amar. Hermanos amados, yo les quiero decir que la figura del pastoreo natural es una cosa muy sana. El pastor cuida de su rebaño. Entonces, cuando hay esa cosa de que no, pero esta ovejita me pertenece, es porque se ha enseñoreado de ella. Entonces, y es muy frecuente el enseñorearse de las personas. Y a veces muy sutil. Se enseñorea con presentes, con regalos, con actos sociales, y las personas se abren por causa del amor, entre comillas. Pero sabe, hay intereses turbios en eso. No es el amor verdadero, porque el amor verdadero no hace daño a nadie. El amor verdadero respeta a sus autoridades, respeta a su prójimo. Ama es desear el bien. Entonces, sabe, mis amados, es importante que veamos la postura de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino a enseñorearse de las personas, porque el ejercer dominio, potestad, entonces es una cosa que no proviene de Dios. Con esto no quiero decir que usted no puede ser amigo, no puede ser íntimo con personas que son fuera de la iglesia. Sí puede ser íntimo y amigo, porque la amistad proviene de Dios. En el cielo no vamos a estar con enemigos con las personas, pero usted tiene que tener respeto, honra. Entonces hay asuntos que cuando envuelve iglesia, entre comillas, usted tiene que guardarla, tiene que respetarla, porque está envolviendo iglesia. Si es su vida personal, entonces es diferente. Pero cuando envuelve, sabe, listados de personas de la iglesia en mi ministerio, eso no es legal. Cuando envuelve invitaciones para participar de actividades en la iglesia, eso no es legal. Entonces eso muestra que hay deshonestidad. Y acá, hermanos, han sido llamados líderes de pilar. Acá, hermanos, han sido llamados personas que tienen responsabilidad ministerial a participar de actividades de otras iglesias. ¿Y usted cree que eso está bueno, está decente?
que es un acto de amor? ¿Usted va a defender una posición de esa? Entonces, hermano, tenga cuidado que su liderazgo, su compromiso con la iglesia sea un compromiso de amor, de fidelidad. Porque usted puede provocar confusión con sus actos. Y trate de conocer la verdad. Porque hay gente que para irse de la iglesia mandó palo a la iglesia diciendo que acá hacíamos cosas turbias, pero no habló de su pecado, de la verdadera causa de su salida. Entonces, mis amados, yo estoy exhortando, ¿por qué? Porque amar es el compromiso de dar, de ayudar a restablecer. De esta manera seremos conocidos como discípulos del Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dios está comprometido con todos, pero la palabra compromiso está faltando hoy en día. Lamentablemente hemos hecho un análisis de nuestros valores, de nuestra situación como iglesia, y una de nuestras grandes debilidades, ¿sabe cuál es? La falta de compromiso de su liderazgo. Entonces, ¿cuándo perdemos el primer amor? La primera cosa, cuando no evidenciamos la presencia del Espíritu Santo y no permitimos que Él nos controle. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado del cielo en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y dice también la palabra, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 18. Entonces, el primer elemento que necesitamos como iglesia es un avivamiento en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Otra cosa importante, perseverar en la sana doctrina apostólica, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, a través de enseñanza, de prédicas, vamos a mostrar la evolución en qué cosas vamos a acrecentar en nuestra postura como iglesia. Hemos visto que una de nuestras grandes debilidades es la oración y era práctica en la iglesia primitiva. Entonces, otro aspecto importante, la hospitalidad. La palabra del Señor dice, Hebreos capítulo 13, versículo 13:2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces es una práctica que debemos volver a tenerla. Hospedarnos, estar en casa, abrir nuestra casa para ser visitados, para ser ministrados, para comer juntos, para partir el pan. Entonces es hermoso eso. Hacer distinciones entre las personas es otra debilidad en la iglesia. Yo no estoy diciendo que usted, siendo astronauta y siendo un cientista, vaya a tener una íntima amistad con un oficial de Pedrero. Pero sabe, lo mínimo que tiene que haber es que tenemos que tratarnos con cariño, con amor, porque Dios no hace acepción de personas. Y si yo en la iglesia veo una persona con anillo, dice la Biblia con oro, y le siento la mesa y le pongo la silla y le digo, pase en la primera fila porque usted tiene el lugar cautivo ahí, su diezmo es hermoso, entre comillas. Y llega un tipo medio mal encajadito, mal vestido, allá siéntese y por favor en el rincón para que no estorbe a nadie. Eso se llama acepción de persona. Y acá, hermanos amados, hemos perdido el primer amor porque muchas veces hay personas que no se sienten bien. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la habilidad de llamarlas y decirle,
¿Por qué no estamos juntos? Tengo un grupo casero. Es un grupo que parece una logia cristiana. Grupículo. Entonces, este es mío, esto es mío. Entonces, ¿sabe qué? Hermano, eso es condenable en la palabra de Dios y vamos a acabar con eso. Y usted tiene que ayudarme. Es responsabilidad de todos. No hacer acepción de personas. Aquí no hay collas ni camba. No hay ricos ni pobres. No hay hombres ni mujeres, porque eso es tremendamente negativo. En el Señor somos uno y se acabó. Denle un fuerte. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9, dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Otra de las cosas que le quiero decir, hermano, el amor de la iglesia primitiva era una preocupación genuina por el bienestar de su hermano, del necesitado. Bastaba escuchar una noticia como esto, entonces la gente corría para ver, hermano, qué necesita el hermano enfermo. Y a veces si necesita plata, en vez de que el pastor esté haciendo campañas para darle una ofrendita al hermano, metía la mano al bolsillo y si no tenía que hacer, vendía lo que tenía para que el hermano tenga. Esa era la actitud y por eso el Señor exhorta a la iglesia a volver al primer amor. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted metió la mano al bolsillo para ayudar a su hermano necesitado? ¿O usted se conforma con el diezmo? El diezmo es del Señor. Hermano, si yo tengo un dinero que es suyo y yo se lo pido, usted no tiene dificultad de dármelo porque no me pertenece. El diezmo no le pertenece. Pero la ofrenda le pertenece a usted y es algo que tiene que salir de su bolsillo y sale para los necesitados. Aquí tal vez no haya muchos necesitados, pero en nuestras iglesias vecinas, hermanos, ¿cómo hay necesidad? Así es, todas nuestras iglesias satélites son iglesias muy necesitadas. Hermanos, entonces traiga víveres, traiga cosas, preocúpese por los pobres. Quien da al pobre, ¿sabe qué dice Dios? Le está prestando a él. Entonces muchas veces hay cosas que están encalladas. Yo digo encalladas cuando hay estorbo para que Dios desate la bendición. ¿Sabe por qué? Porque somos Durán Caquit. Somos, como dice el pastor Melitón, como Queperí, dice. Ricos pero duros, dice. ¿Sabe, mis amados? Hechos 2:45. Mire la iglesia primitiva. Mire esta iglesia a la cual nosotros estamos osando llegar a ser como ella. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice también, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Estamos cerca o estamos lejos de la iglesia primitiva?
¿Sabe, mis amados? Hemos perdido el primer amor cuando estamos pagando ojo por ojo y diente por diente, cuando no tenemos la capacidad de perdonar a nadie, cuando no tenemos la capacidad de reconocer errores, cuando no volvemos a los principios bíblicos de la palabra. Entonces, ¿sabe? La palabra del Señor dice que debemos estar preparados a que hablen mal, a que nos persigan y bendecirlos. Primera de Pedro 2, 21, 23, mire lo que dice la palabra. Pero dice, ¿sabe? Yo no estoy acostumbrado y tampoco soy Jesucristo, me dijo una persona, porque solo Jesucristo puede hacer eso. ¿Sabe? Yo quiero decirle que Jesucristo solo puede hacer, y nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cuándo lo podemos hacer? Cuando Jesucristo vive en nosotros. Primera de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, mis amados, el estilo del creyente es no pagar a nadie con el mal, sino vencer lo malo haciendo lo bueno. Y en varias oportunidades nos dice el Señor que no nos preocupemos porque eternamente no podemos ser avergonzados ni afligidos por nadie. Porque cuando dejamos la carga a nuestro Señor, Él se encarga de poner la mano sobre las personas, porque Él es nuestro vengador. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 17, dice así la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabe? Perdemos el primer amor cuando no hemos suplido las necesidades de nuestros propios hermanos. ¿Sabe? La gran realidad es que el Evangelio dice que si usted no tiene capacidad de perdonar, Dios no le puede perdonar a usted sus males. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice así la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué tremendo! Hermano, entonces debemos buscar el bienestar, y Dios enseña cómo. Si yo tengo algo contra usted, yo tengo que hacer ¿qué cosa? Si yo siento que usted hizo algo malo contra mí, yo lo voy a buscar. Hice algo al hermano, entonces yo tengo que ir voluntariamente a arreglar antes que me ponga en el camino, estando en el camino. ¿Sabe qué significa? Antes que el hermano me ponga en apuro y me ponga en la presencia: Señor, te lo entrego a este picareta que me ha robado, no me ha pagado por decir que soy hermano. Te lo entrego en tus manos. Dice que va a pagar la deuda. Mire lo que dice Mateo 5, 21 para que me crea. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Tiene algo contra ti porque yo le hice algo a mi hermano. Deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Tu adversario está hablando de tu hermano que está mancha. Entre tanto que estás con él en el camino, ¿cuál es el camino? Es Jesús, es el evangelio de Jesucristo. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Y quién es el juez? Es Dios, el Padre. Y el juez al alguacil y serás echado en la cárcel. ¿Quiénes son los alguaciles? ¿Ah? Los verdugos, eso es Mateo 18, 23, 35. Los verdugos son espíritus de aflicción. Usted pasa a tener enfermedades, insomnia, depresión y comienza a tener reumatismo y dengue una vez, 2 veces, 3 veces. Y a veces, hermano, esos son puertas espirituales. Entonces, otro aspecto importante, hermano, es la honra a sus pastores, a sus líderes. Bueno, yo les voy a mostrar una historia de un hombre sensacional que Dios se atrevió a decir por él, según mi corazón. ¿Quién es ese hombre? David. ¿Y sabe cuál era la característica de hombre? Según su corazón. ¿Qué dice del corazón Dios? En el único trecho que está escrito, diseñado, ¿qué es lo que tiene el corazón del Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa era la gran cualidad de David. Ahora mire lo que está escrito en 1 Samuel. 1 Samuel 24, del 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Así reprendió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Yo quiero explicarle algunas cosas. Samuel era el rey, pero era un rey loco. Saúl era el rey. Era un rey loco, era Saúl un rey endemoniado y quería matar a David. Había hecho varias tentativas para matar a David. Entonces, ¿sabe qué hizo David? Se dio el gustito, dijo, yo voy a demostrarle a este mi rey que yo podía matarlo, pero no lo hago porque soy humilde. Más o menos eso pensó él. Y ahí le cortó su manto. Pero el Espíritu del Señor lo hizo sentirse mal. Seguramente le habló a su corazón y le dijo, ¿qué has hecho, David? ¿Necesitas hacer eso? Si yo te conozco, ¿a quién querés demostrar que podés hacerlo? ¿Es necesario eso? Entonces, ¿qué hizo David? Se levantó y dijo, nadie haga tal cosa de dañar al ungido. Es loco, endemoniado, pero es nuestro rey. Dios se encargó de hacer justicia, Dios lo sacó, lo apartó y fue David el sucesor. Hermanos amados, eso es, ¿para qué estoy diciendo eso? Si usted me ve que soy medio loco, medio endemoniado, téngame por lo menos respeto y honra. Ya. Entonces que Dios se va a encargar de darme paliza o sacarme del camino, si así corresponde. Lo que debemos cuidar es nuestro corazón, de honrar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros obreros, a nuestros líderes.
Hermanos, porque ese es un principio divino. Nos va a ir bien en la vida y vamos realmente a vivir el primer amor en la iglesia cristiana de la familia. Abrácese de su hermano que está al lado, de su amigo, y despoje su corazón para Dios y dispóngase a que Dios haga su obra poderosa en su vida. Dios está dispuesto a mostrarle verdadero amor, porque Dios conoce su necesidad, la conoce. Dios conoce, sabe las cosas que usted tiene, las dificultades que ha pasado, el gran dolor que usted ha vivido, las grandes frustraciones, y tal vez ha dicho, pero eso es muy difícil para mí. Pero Dios te dice, tú puedes, mi hija, tú puedes, ábreme tu corazón. Entonces la primera cosa que usted le va a hacer es decirle, Señor, yo quiero abrir mi corazón para ti. Yo te permito que entres a mi vida y pueda dirigir mis pensamientos, que pueda dirigir mis emociones, para que yo tenga capacidad de crucificar mi carne con sus pasiones, con sus deseos. Señor, yo quiero vivir el primer amor. Perdóname, Señor, porque muchas veces no siento tu guianza, porque tu Espíritu Santo lo siento distante de mí, porque parece que no se comunica conmigo. Yo necesito la llenura de tu Espíritu. Yo necesito no embriagarme con vino en la cual hay disolución. Yo necesito estar lleno de tu presencia. Señor amado, yo quiero tener buenas relaciones con mis hermanos, relaciones amorosas, respetuosas, relaciones, Señor, con una sana doctrina, en comunión unos con otros, partiendo el pan y orando juntos. Quiero, Señor, abrir las puertas de mi casa para hospedar hermanos, para tener comunión con mis hermanos. Y no quiero hacer más distinciones entre los hermanos. Quiero mirar a los jóvenes, a las señoritas que tienen dificultad de relacionamiento y llamarlas y decirle, te amo, te quiero en mi casa, en mi grupo casero, porque tú eres precioso para mí. Dígale, Señor, quiero renunciar a los grupículos, a las barreras, permitir que todos nos sintamos de una sola familia. Señor, no quiero pagar al prójimo con la misma moneda. Quiero perdonar. Quiero depositar mi ansiedad, todo mi sufrimiento, todo mi dolor en tus manos, para que tú seas mi vengador. Señor, yo quiero pedirte perdón por mis faltas y estar dispuesto a perdonar a todos, aun aquellos que me han ofendido, que me han maltratado, que me han hecho daño, que han dañado mi corazón. Señor, yo pretendo ser un agente tuyo para restaurar las relaciones entre mis hermanos. Señor, toca mi vida. Toca mi vida, Señor. Dile, Señor, yo quiero ser tocado por ti. Dile, Señor, yo quiero aprender a tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón, Señor, sin ninguna barrera de amargura, de resentimiento del pasado. Quiero, Señor, no tomar en cuenta más fallas, y quiero honrar a mis padres, quiero honrar a mis líderes, quiero honrar a mis autoridades, inclusive las autoridades del gobierno.